Les saludo nuevamente. Me recordaba que hace mucho tiempo que no teníamos culto a esta hora, pero sabemos que en todo momento la palabra del Señor es buena, es bueno escucharla, es bueno reflexionar. Y hoy día estaremos compartiendo sobre un atributo de Dios, ¿cierto? Que tiene que ver con la pureza moral de Dios, que es la rectitud de Dios. Quizá muchos de ustedes durante este tiempo de pandemia le ha tocado acompañar algún caso, ¿cierto? No, yo personalmente, y yo creo que la mayoría de ustedes, hemos estado pensando mucho en Dios, hemos estado preguntándonos sobre el poder de Dios. Y esta semana he sido muy bendecido al estudiar esta palabra para prepararla, para compartirla con ustedes, con nuestros hermanos de la iglesia, hermanos y hermanas de la iglesia. Y espero que el Señor también hable a sus corazones, así como habló a mi corazón. Y antes de ver, ¿cierto?, desarrollar este concepto, este atributo, quisiera recordarle el Salmo 19, del verso 7 al 9, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Que Dios bendiga su palabra, y para que podamos ubicarnos, ¿cierto?, y entender estas cualidades, estos atributos de Dios, para que ustedes puedan, ahí lo graficamos, ¿cierto?, para que usted pueda entender, ¿cierto? Dios tiene cualidades morales, ¿cierto?, que hablan de su pureza. Y ahí encontramos la santidad, la rectitud y la justicia. También hay cualidades que tienen que ver con la integridad de Dios, que es la autenticidad, la veracidad y la fidelidad. Y también el amor. Dios es un Dios lleno de amor, ¿cierto? Y Él se caracteriza por su benevolencia, por su gracia, su misericordia y su persistencia. Estas cualidades, ¿cierto?, hoy día debemos recordarlas siempre en los momentos de alegría, como también en los momentos de lucha, de tristeza, de desafíos. Hoy día estaremos hablando sobre la rectitud. Y la rectitud de Dios es nada más que una muestra de su naturaleza, de su carácter. Es la santidad de Dios, la cual se aplica a las relaciones de la humanidad, con la humanidad, que Él tiene con la humanidad. ¿Por qué? Porque Él es recto y Él siempre y todo lo que hace es correcto, ¿cierto? Él es consistente en su forma de actuar y Él no tiene parcialidad ni prejuicios. Y yo esta noche quiero animarles, queridos hermanos y hermanas, a que no se olvide que servimos a un Dios recto, que servimos a un Dios puro, un Dios que está preocupado de usted, de su familia, e incluso de las personas que aún no le han recibido. Dios continúa preocupado de ellos. Y quisiera recordarles cuando el Señor le entrega, ¿cierto?, a Moisés esta ley, y que por mucho, ¿cierto?, a veces nosotros decimos, no, hoy día la ley ya es del Antiguo Testamento, pero nosotros vemos la riqueza y la importancia que tiene la ley, ¿cierto?, la ley de Dios en la vida del ser humano. Dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. El propósito, querido hermano, querida hermana, es ayudar al hombre. El propósito de la ley era llevarlos a que ellos pudieran limpiarse de todas aquellas cosas que habían copiado, habían absorbido de su entorno, pero que no agradan a la esencia máxima de Dios, a cómo está conformado Dios. Y la ley tiene ese propósito de invitar al hombre a la santificación, a estar apartados de aquello que le aparta de Dios, que le separa de Dios, que nos separa de Dios.
Y vemos cómo Dios en una acción salvadora, en una acción de redención, quiere acercarse a la humanidad. También la rectitud de Dios es la expresión de su santidad. Dios no puede convivir, ¿cierto?, con las tinieblas, con la maldad. Dios no puede contradecirse en su esencia. Y Él siempre va a condenar lo malo. Él siempre va a llevar cierto juicio a donde debe haber un juicio. Y a veces nosotros tratamos de entender a nuestro Dios maravilloso con ojos humanos, con ojos terrenales, e incluso con la conciencia humana. Pensamos que Dios es hombre, que Dios piensa como nosotros, pero Dios nos supera en todo lo que nosotros podemos pensar, decidir, e incluso anotar en un papel y darlo por hecho. Dios es autoridad, Dios es la propia ley, Dios es la propia santidad. Y debemos ver que su carácter, ¿cierto? Y todas las acciones, las consecuencias de sus acciones, siempre, amado hermano, son justas. Y yo me gozaba la medida que uno iba entendiendo cómo Dios, el único propósito que tenía Dios era acercarse a su creación para poder amarla de mejor forma, para darle a conocer, a decirnos, mira, yo soy así, yo soy recto, yo soy puro, y necesito que tú también abras tu corazón a la pureza, a la santidad. ¿Para qué? Para que yo pueda abrazarte, restaurar tu vida y que podamos reconciliarnos. Vemos ahí en esa imagen a Salomón, un hombre muy sabio, ¿cierto? Y vemos ahí cuando dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y fíjese que Dios establece hombres, ¿cierto? Hombres de su corazón para que puedan ser guías, para que puedan ser lumbreras, para que puedan ser aquellas personas que brillen y muestren la luz de Dios. Y en este caso, para que dirijan el pueblo, ¿cierto? En derecho y en justicia. Ese es el Dios en el cual nosotros servimos. No es el Dios, ¿cierto? No se puede comparar nuestro Dios con nuestro gobierno terrenal, ¿cierto? Con nuestra forma, ¿cierto? De nuestras leyes, que si bien es cierto, gracias a Dios tenemos eso, pero la ley de Dios, los principios de Dios superan todas aquellas cosas que nosotros consideramos buenas, correctas, justas. Entonces la intención de Dios siempre con su pueblo y con la humanidad ha sido dar a conocer su esencia y su carácter de un Dios recto, un Dios justo. Me costó un poco separar, ¿cierto?, este concepto de rectitud de la justicia, porque va muy de la mano, ¿cierto? Un Dios que se mantiene en su posición es un Dios justo, pero al mantenerse en su posición, Él también tiene que hacer justicia. Y a veces nosotros queremos doblar la mano de Dios y tratar de buscar, ¿cierto?, que Dios atienda nuestros llamados, pero Dios, ¿cierto?, y nos olvidamos que Dios es un Dios omnipresente, omnisciente, que lo sabe todo, está presente y no se ha olvidado de nadie. Pero nosotros a veces queremos que Él haga nuestras, ¿cierto?, cumpla nuestras metas, nuestros anhelos, pero Dios es un Dios recto. Él, la decisión que tome, siempre va a ser la mejor decisión. Vemos a Abraham, el cual ya en el Génesis lo vemos presente ya este atributo. Abraham apela a la rectitud de Dios. Él le suplica a Dios y él intercede por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Si aquellos recuerdan la historia, ¿cierto? Se le comunica a Abraham que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque el clamor había llegado a él. Recordemos que estaba Lot en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Quizás en algún momento él oró, clamó al Señor, y llegó este clamor a Dios, y Dios, como es un Dios justo, un Dios recto, Él vino y tomó sus providencias, llegaron sus ángeles, y Abraham suplica e intercede. Y recuerdo que él pedía, si hubiesen solamente 50 personas justas,
¿Tú destruirías Sodoma? ¿Dejarías de destruir Sodoma y Gomorra? Y después él pide perdón y dice, si hubiesen 40, si hubiesen 30, y al final, si hubiesen 10. Pero Dios ya había tomado la determinación y se establece este juicio sobre Sodoma y Gomorra, y son extinguidos, ¿cierto?, estas ciudades, donde vivían el pecado, donde la maldad había aumentado, donde incluso hasta los más jóvenes se habían contaminado. Y a veces nosotros estas historias nos conmueven porque lo vemos desde el punto de vista, desde nuestra justicia, desde la justicia humana. Pero no olvidémonos que Dios es la verdadera justicia. No hay regla para medir la justicia de Dios, porque Él es la regla de justicia, para todos los que creemos en Él, por supuesto. Vemos entonces en el Génesis que ya está presente este atributo, y vemos que este juicio a las ciudades de Sodoma y Gomorra fue un juicio justo. Y Dios se torna, ¿cierto? Y nos recuerda Génesis capítulo 18, que Él es el juez de toda la tierra. Dios revela su rectitud también al pueblo de Israel. La mayor intención es, al comunicar esto a Abraham, es que también la familia de Abraham y sus descendientes sean aquella familia que alcance a las naciones y que pueda dar a conocer el carácter de su Dios. El Dios que va a alcanzar a todas las naciones de la tierra. Qué maravilloso es saber que Dios ya, desde el principio, ya venía preparando un programa, un plan de redención para la humanidad. Y Él quería ocupar a Abraham, su descendencia, su pueblo, para dar a conocer, ¿cierto?, su carácter de rectitud. Y claro, Moisés les dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermano y hermana querida, ese es el Dios del cual nosotros debemos tomar nuestra mano, de un Dios que se acerca, de un Dios grande y poderoso, un Dios sabio, que nos entregó, ¿cierto?, las leyes, nos entregó la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en sabiduría y en inteligencia. Para que también otros pueblos puedan conocer la rectitud de nuestro Dios. Y esto me ha animado durante esta semana porque me había enfrentado a varias preguntas muy desafiantes, a preguntas que iban con respecto a Dios. Se acercaban muchas personas y me decían, bueno, ¿y Dios dónde está? Y el Dios me abandonó. Y yo ciertamente al estudiar, ¿cierto?, durante esta semana me daba cuenta que Dios en su palabra me daba a conocer que la mayor preocupación, si hay alguien que está más preocupado de nosotros, es Dios. Así que durante este tiempo, yo quiero pedirle, hermano y hermana, que pueda doblar sus rodillas durante esta semana y el resto de los días. Y que si está angustiado, si está desanimada, si está desanimado, si está triste, si está luchando, ore a este Dios justo, ore a este Dios fiel, a este Dios que no falla, a este Dios que no ha fallado hasta el día de hoy y que nos ha mantenido bien, a pesar de las circunstancias. Él ha guardado de nuestro hogar, Él ha guardado de su vida, Él ha guardado de su familia, y lo está usando y lo puede usar para su gloria. Él es un Dios de promesas. Él es un Dios que cumple su palabra. ¿Por qué? Porque Él es recto. Vimos cómo Dios preparó, ¿cierto?, y libertó ya, incluso
Les avisó con anticipación lo que iban a vivir el pueblo de Israel. Y Dios cumplió su palabra y somos testigos de cómo Dios los libertó de la esclavitud. Él redimió a Israel y le dio una ley para limpiarlos, para apartarlos, para que pudieran brillar y estar en el estado correcto para anunciar esta luz admirable, ¿cierto? De ser sal y luz en medio de las naciones. Él, todos los juicios que realizó fueron justos. ¿Por qué? Porque es el Dios de toda la tierra y lo ha sido desde el pasado, el presente y lo será hasta el futuro. ¿Podemos tener temor al saber al Dios al cual nosotros servimos? Pero a pesar de la rebelión del pueblo que una vez entregadas estas leyes, el pueblo las desechó, Dios, a pesar de eso, Él cumple sus promesas y Dios envía a este Mesías y acerca este reino tan añorado, quizás no de la forma en que el pueblo quería, pero sí Él cumplió su promesa y envía a su Hijo porque Él es un Dios de promesas. Él es un Dios que cumple sus promesas. Vemos también la rectitud en su palabra. El Salmo 25, verso 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores del camino. Entonces, Él nos va a guiar, Él es la rectitud viva. Si usted está buscando un ejemplo al cual seguir, el ejemplo es nuestro Dios, y hoy día el ejemplo es la figura de Jesús. ¿Para qué? Para rescatarnos en este camino que a veces se torna pesado, angustiante, doloroso, pero es el camino bueno y recto de Jehová. Él va a usar incluso la instrucción. La palabra de Dios, ¿cierto? Es para estudiarla. La palabra de Dios es para masticarla. La palabra de Dios es para compartirla. La palabra de Dios es para reflexionar. Y Él ha usado a lo largo de la historia sacerdotes, profetas, grandes hombres de Dios. Él ha usado líderes a lo largo de la historia. Él ha usado pastores y seguirá usando hombres y mujeres dispuestas a servirle. Él ha usado maestros. ¿Por qué? Porque en la instrucción de Dios, en la instrucción de su palabra, vamos a poder conocer la rectitud de Dios. Él usará también hoy día a usted, mi hermana, a usted, mi hermano, a usted que es sacerdote de su hogar, para instruir a su pequeño pueblo, que es su familia, en la verdad de Dios, para que Dios pueda seguir bendiciéndoles, para que Dios pueda seguir guardándoles. Usted debe enseñar a sus hijos en el camino que deben andar. Hoy día Dios nos está dando una gran oportunidad como iglesia alrededor de todo el mundo, porque nos está dando la oportunidad nos está trayendo nuevamente nuestros hijos al hogar, nos está dando la oportunidad de ser nosotros aquellos que podamos enseñar estos valores que son eternos en la vida de nuestros niños. Recuerde que la familia es aquella institución, ese proyecto maravilloso de Dios, encargado y tiene la responsabilidad, nosotros, cada padre, tiene la responsabilidad de educar a sus hijos en el camino, en el conocimiento de Dios, en interceder por la vida de ellos, cuando ellos sean conscientes, ellos puedan tomar una decisión, pero ahí tiene que estar la mamá, ahí tiene que estar el papá, guiándoles, orando. ¿Cuántas mujeres y hombres de Dios rompieron sus rodillas orando para que hoy día usted esté en el lugar donde está? Sea un hijo de Dios, una mujer de Dios. Grandes hombres y mujeres intercedieron por otros, hasta que llegó el momento y ellos tomaron una decisión por Cristo. No nos agotemos, no nos desanimemos en este tiempo. Al contrario, afirmémonos y tomémonos de la mano de un Dios recto. El juicio de Dios también es rectitud. A veces nos sorprende hechos de la Biblia y decimos, oh, pero ¿cómo Dios pudo hacer eso? Bueno, Dios no puede llamar algo bueno, algo malo bueno, ¿cierto? Dios no puede ir contra su naturaleza, Él no puede pasar por alto, ¿cierto?
dentro de su creación, recordemos que Él creó todo. Y Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dice el Salmo 11, verso 5. Dios es un juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Salmo 7, verso 11. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Isaías 45, verso 19. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Deuteronomio 32, 4. Y la justicia y el derecho son el fundamento de su trono, y tus heraldos, el amor y la verdad. Qué maravilloso es ver que Dios aplica justicia, pero también el derecho, ¿cierto? El fundamento de su trono. Hoy día vemos que de un Dios justo también llega la misericordia. De este Dios, ¿cierto? Que a veces nosotros decimos, y muchas personas por ahí lo arman una caricatura de Dios, de un Dios malo, un Dios que destruye, pero nosotros sabemos que desde cómo nuestro Dios es tan maravilloso que desde ese mismo Dios, por causa de la propia justicia y de la rectitud de Dios, Dios puede enjuiciar, pero si ese hombre se arrepiente, esa mujer se arrepiente, Dios le puede salvar. Dios le puede restaurar, porque lo que hace la ley es examinarnos para que usted se pueda dar cuenta de la condición que está y que usted pueda darse cuenta de sus errores y cambiar el destino de su vida. ¿Cómo? Reconociendo a Dios como su único Señor y Salvador. Dios es un Dios de misericordia y compasión. Por eso Dios es recto. Yo sé que Jehová tomará a cargo la causa del afligido y el derecho a los necesitados. Dios no se ha olvidado, hermano querido y hermana querida, de los que necesitan, los afligidos. Dios los tiene presentes. Pero Él necesita de usted, Él necesita de cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, que puedan ser los pies y las manos de Él para poder llegar a los necesitados. Dios es clemente, Jehová, y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmo 116. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, Ahí te está diciendo que la calle y por tanto será exaltado, sí, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Este Dios que al mismo tiempo es justicia, al mismo tiempo es misericordia y es compasión. ¿Por qué? Porque es un Dios santo. Y este Dios que nos evalúa, ¿cierto? Y que su naturaleza choca con la naturaleza pecaminosa, no obstante, Dios también es supremamente amoroso y misericordioso. Él elaboró un plan de redención desde el principio de su creación. Y este plan de redención no es solamente para su pueblo, sino que para algunas personas no, sino que es un plan de redención para todas las naciones, incluyendo la creación. Ese es el Dios recto, aquel que en su naturaleza se mantiene, ¿cierto?, alejado del pecado, porque en Dios no encontramos maldad. Dios, ese Dios justo, ha abierto también la puerta para la justicia y la redención del ser humano. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dios quiere ocupar a su pueblo, hermano querido, hermana querida, Dios quiere ocuparle a usted para que usted pueda brillar y llevar este luz, este Dios recto y justo a las naciones. Y también vemos cómo la persona de Jesús, ¿cierto? La persona de Jesús fue aquel que Dios tuvo que encarnarse. ¿Para qué? Para venir a esta tierra y confrontar aquellos estándares humanos que estaban representados por aquellos escribas y fariseos que se consideraban justos. Jesús dice, es necesario que ustedes superen la rectitud de los escribas y fariseos. Él les recuerda que ese grado de rectitud
aquellos que deben creer en el Señor, en Jesús, deben superar esa rectitud. Entonces Jesús fue el enviado para reflejar la rectitud de Dios a los hombres. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesús cumplió la ley y a través de su sacrificio nos dio la posibilidad de ser justificados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Qué maravilloso es ver que al Dios al cual nosotros servimos, Él viendo nuestra condición pecadora, Él envió a su Hijo en lugar, ¿cierto?, para que viviera, ¿cierto?, tomara en sus manos, tomara en sí, en su propia carne, nuestros delitos, nuestros pecados, y a través de la muerte sacrificial nosotros podamos hoy día alcanzar la justicia de Dios. Dios, un Dios recto, envió a su Hijo. Pero hoy día nosotros, frente a todos nuestros desafíos diarios, cotidianos, nosotros también nos vemos enfrentados a la rectitud de Dios. Pero ¿cómo hemos estado viviendo hoy nuestra vida? ¿Ha sido conforme a la palabra de Dios? ¿Ha sido de acuerdo a la naturaleza de Dios, que la hemos visto expresada, ¿cierto?, en las Escrituras? ¿Hemos seguido el ejemplo de Cristo? Yo creo que hoy día Dios nos da la oportunidad y tenemos esta maravillosa oportunidad durante esta serie de estudios, ¿cierto?, de poder pensar en cómo nosotros hemos profundizado en el conocimiento del Dios en el cual nosotros creemos, en la figura de Cristo, en el mensaje, en la propuesta, en el ejemplo de Cristo hacia nuestras vidas. Hoy día tenemos la oportunidad de vivir una vida sin hipocresías, sin mentiras, y que nuestra vida pueda reflejar este carácter que superó al carácter religioso del tiempo, ¿cierto?, del pueblo judío, de sus máximos exponentes, sino que hoy día es Cristo el que pone la regla, el que pone el ejemplo, el estándar moral, ético y moral, en el cual nosotros como seguidores debemos seguirle. De esta manera, y siguiendo las Escrituras, nosotros podemos agradar, ¿cierto?, y estar conforme a este Dios que es recto, a este Dios que es justo. Ahí nos conectamos con esta naturaleza de Dios, con estas características maravillosas de Dios. Pero es muy importante que nosotros veamos las Escrituras como una fuente viva, como aquel inicio para caminar en una vida transformada. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción de justicia, en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y como conclusión, quiero animarles a que, a pesar de lo que estamos viviendo, o quizás a pesar de lo que usted está viviendo, no se olvide que nosotros servimos a un Dios recto, a un Dios justo, a un Dios que no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que está vivo hoy. Hoy día tenemos esta facultad, esta libertad de poder en nuestro cuarto, en el lugar donde usted esté, doblar sus rodillas y extender la mano a este Dios que lo está esperando con sus brazos extendidos. Él no contradice su naturaleza y sus atributos. Todas sus acciones son rectas y son justas. Pero Él espera que nosotros podamos reflejar rectitud en nuestro carácter, la rectitud de su carácter en nuestras vidas. Debemos creer confiadamente en este Dios, a pesar de las luchas y los problemas que podamos estar pasando. Debemos depender de Él en cada situación. ¿No es maravilloso comenzar la semana pensando que amamos y tenemos un relacionamiento con un Dios de este tamaño, con un Dios tan maravilloso,
Por eso les quiero animar, hermanos queridos, a que podamos orar, para que a pesar de cualquier cosa que se pueda levantar contra la iglesia del Señor, contra la vida de los hermanos y hermanas de la congregación, a pesar de cosas que se puedan levantar, situaciones frente a su familia, nosotros servimos a un Dios recto y a un Dios justo. Les invito a que podamos orar.